Buenas tardes, ¿me escuchan? Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy. Eh, Nuevamente los saludo, espero que estén muy bien, que hayan podido eh, adelantar las cositas que tenían pendientes. Voy a iniciar dando una información, ¿listo? Voy a iniciar dando una información, entonces así que pendientes del asunto. Entonces, póngale cuidado. Yo a ustedes les había comentado que iba a dejar como unas tareas en clase, ¿cierto? Como unas actividades como de ejercitación, ¿cierto? Como para práctica. Entonces todo el mundo está enterado de esos ejercicios de práctica y yo el miércoles pasado, o sea, la semana pasada, casi ya hace 8 días, eh, envié un documento, ¿cierto? Un documento PDF con todas las tareas que yo había dejado hasta el momento, ¿cierto? O sea, había generado un nuevo documento con las mismas tareas que yo he dejado más una actividad de más que era acerca de las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. En, sí, yo envié un correo el miércoles de la semana pasada que decía ejercicios de práctica y decía como, ojo, no, no es taller, ojo, no es taller. ¿Sí? Entonces yo había enviado ese documento y en ese documento, pues, o digamos que en ese correo especificaba que no era un taller obligatorio para realizar, ¿cierto? Porque eran solo tareas. Y a partir de las directrices que nos comentó la coordinadora y los directivos, pues no se pueden dejar, por decirlo así, tareas ni calificables, sino simplemente yo se las dejé como ejercicios de práctica, es decir, el que tuviese el tiempo los hacía, el que no tuviese el tiempo pues no los hacía, simplemente era una cuestión de autonomía, ¿cierto? El que necesitara hacer los ejercicios, el que los quisiera hacer por práctica, pues bienvenido sea. Ahora, yo no quiero que ese trabajo sea en vano, ¿sí? Que no, que digamos que ustedes hayan hecho todos esos ejercicios, algunos, ¿no? No estoy diciendo si todos lo hicieron, pues sería perfecto, pero creo que no. Entonces, los que tuvieron la disposición de realizar esas tareas y esas actividades, pues yo quisiera colaborarles. Entonces, ¿cuál es el asunto? Lo que pasa es que yo les había dicho que esas tareas eran para ayer, ¿cierto? Sin embargo, voy a dar o sea, a extender el plazo como para hoy, pero presten mucha atención, o sea, yo quiero que no vaya a haber confusiones. Si usted no ha hecho nada sobre las tareas, no pasa nada, ¿sí? O sea, no pasa nada. Y yo les recomiendo que si no ha hecho las tareas, pues ya no las haga porque o si no va a tener que hacer un poco de tareas hoy y quién sabe qué hora se les va a dar. Entonces la idea es que no, o sea, no se ponga a hacer todo hoy. Si ya no tiene nada, pues no importa. Igual no, eso no es calificable. Simplemente esas tareas les van a servir a los que sí la hicieron de manera juiciosa, los días que se pusieron, se les va a servir como un producto intelectual, o sea, como una nota, digamos que adicional a los talleres. Por decir así, usted en este taller que yo le envié, en el taller ahí sí, el que subía al aula virtual, el de los 5 puntos, si ustedes se sacan ese taller, por ejemplo, 4 y usted me presentó las tareas, ¿cierto? Completas, ¿cierto? Porque deben estar completas. Entonces yo le podría estar subiendo al, al taller, ¿cierto? Es como un producto intelectual, por decirlo así. Entonces, primero, esa actividad de ejercicios de práctica no es obligatoria. Segundo, extiendo la posibilidad de entregarlo, de enviarlo hoy, ¿cierto? De las tareas. Y tercero, sugiero que si no ha hecho nada, pues ya no lo haga porque prácticamente se va a gastar mucho tiempo de su noche y pues tampoco es la idea, porque yo dejé esos ejercicios de práctica o esas tareas hace bastante tiempo, ¿sí? Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que por lo menos que los papás entiendan que no estoy dejando una tarea de un día para otro, sino que simplemente el que quiera entregarla hoy lo puede entregar si es que ya tiene algo adelantado. Si no tiene nada adelantado, pues es mejor que no se desgaste porque pues se va a acostar tarde y todo lo demás. ¿Listo? El trabajo o la primera nota que sí es obligatoria, el primer taller, es el que yo subí a la plataforma, bueno, al aula virtual, el de 5 puntos, ¿no? Por ahí algunos ya han leído algunos puntos, yo sé que ya lo han descargado y pues nada, ese sí es obligatorio y ese es para entregar
este lunes que viene, ¿sí? Este lunes que viene. Entonces, recordarles también que no hay posibilidades de extender, no hay posibilidad de extender la entrega de ese taller debido a que la plataforma, o sea, usted debe subir el archivo a la plataforma a partir de esas indicaciones dadas por coordinación y ya o sea, el mismo sistema cierra de manera automática la subida de esos documentos, o sea que máximo tiene hasta el lunes de la otra semana para subir ese taller de 5 puntos. ¿Listo? Entonces no sé si tienen algún tipo de pregunta acerca de lo que acabo de comentarles. Sí, dime. Claro, todas las que he dejado. Yo envío un documento el miércoles, yo envío un documento el miércoles donde están todas, ¿vale? Ese documento o ese correo decía como ejercicios de práctica y al final decía como, ojo, no es taller. ¿Sí? Ahí están todos los ejercicios de las tareas, ¿vale? Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Dime. El plazo era hasta ayer, pero entonces voy a extenderlo hasta hoy. ¿Listo? O sea que a la hora que ustedes quieran pueden enviar eso, ¿vale? Pero vuelvo y les sugiero, si no han hecho nada es mejor que dejen así porque la idea es que no se maten trasnochando ni nada por el estilo. No es obligatorio. Es solo, o sea, solo serviría como un producto intelectual o una, sí, como decirlo, como ayudarle a otro taller. Pero no es obligatorio, ¿listo? Pero si lo quieren entregar, sería hoy. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a enviar, no, sino voy a mostrarles el correo que envié, porque es que ahí está todo, ¿sí? Sí, es que eso es lo que yo les comento. En el enviado que yo les di el miércoles, ahí está. Esperen un momentico, ya les muestro. por eso, por eso les comento, no hay una hora definida. Hoy, sí, que sea hoy. ¿Listo? Que sea hoy. ¿Vale? Bueno, vean, voy a compartirles la pantalla. Voy a compartirles la pantalla y ustedes eh, se darán cuenta que el correo lo envié y, y digamos que ustedes tienen la posibilidad de descargarlo. Es que no sé si ustedes han recibido muchos correos, yo creo que es por eso que no lo han podido visualizar de la mejor manera. En este momento ya pueden ver la pantalla. ¿Aló? No pueden ver la pantalla. Esperen un momentico a ver. Ahora. Tampoco. Listo. Entonces esperen un momentico. Esperen un momentico que ya sé cómo funciona esto. Esperen un momento. Ahora sí. No, todavía no. Bueno, esperen un momento entonces. Vamos a revisar.
¿Listo? Bien. Listo, perfecto. Bueno, entonces les iba a mostrar. En este correo yo lo envié el miércoles pasado. Dice MAT ejercicios para practicar temas primer periodo. Ojo, no es taller, así se llama el correo, ¿listo? En ese correo yo les envié un documento, ¿sí? Ese documento entonces ya les comento cuál es. Cuando ustedes lo descarguen, o los que ya saben qué documento estoy hablando, pues en ese documento están todas las tareas que he dejado, o sea, las mismas, no estoy cambiándolas, son las mismas. Entonces, la tarea de matemáticas, de composición, la tarea de función inversa, la tarea de producto punto y ángulos entre vectores, la de proyecciones, producto punto, producto cruz, y la última tarea, esta sí es, digamos, por decirlo así, es nueva, pero la dejé el miércoles, ¿no? Que es sobre las funciones inyectivas, biyectivas, sobreyectivas. Y el que ya tuvo la posibilidad de contrastar estos ejercicios con los del taller que dejé para el lunes que sigue, se dan cuenta que algunas son las mismas funciones. Entonces, y ahí les dicen que digamos que se apoya en GeoGebra y todo lo demás. Entonces, este archivo yo lo envié y ahí están todas las tareas, ¿listo? Ese archivo yo lo envié y ahí están las tareas. O sea, en realidad son 4 fotos, vean, son 4 fotos. Y les repito, entonces, si usted no ha hecho nada, pues no se desgaste haciéndolo, porque no es el hecho de que hoy su merced se acueste por ahí 11, 12 de la noche, ¿cierto? Porque pues no es lo ideal. Si usted ya tiene adelantado algo, bueno, pues trate de terminarlo. Si no, pues no hay ningún problema, porque ya saben que eso no es una nota obligatoria. ¿Listo? Entonces, en este momento todo está claro. Listo. Al punto del taller, ok, listo. Entonces, ¿quién habla? Valentina. Vale, perfecto. Hazme un favor. Eh, Escribe esa pregunta en el foro. ¿Te acuerdas que yo les comenté que en el foro se podían realizar cualquier tipo de preguntas? Entonces, para que eso quede metido en el foro y yo les pueda responder no solo a ti, sino a todos. ¿Qué tal que algún otro tenga la misma pregunta y se pueda responder a partir de ahí? Pero en este momento dímela de una vez. Sí, sí. Del cohete, que tiene que hacer la separación, ¿cierto? La separación del... Sí, dime. ¿Cómo sacar los ángulos? Ok, o sea, digamos que en el ejercicio habla de que el cohete tiene que desprender tres objetos, ¿no? Entonces, en cada objeto va a salir desprendido a un vector, y les doy esos 3 vectores. Entonces les digo que la etapa de separación o la etapa de desprendimiento es exitosa siempre y cuando el ángulo entre los objetos que se hayan separado sea un ángulo mayor a 90 grados. Entonces ahí lo que tú tienes que hacer es encontrar el ángulo entre los vectores, y ahí sí tocaría encontrar los 3 ángulos, porque es el ángulo entre el cohete A y el cohete B, el ángulo entre el cohete B y el combustible, y el ángulo entre el cohete A y el combustible. O sea, serían 3 ángulos. Tendrías que calcular los 3, o sea, realizar las 3 operaciones de manera separada y revisar si todos los ángulos dan mayores a 90. Listo, dale, tranquila. Bueno, sí, dime. Tienen que estar completas, correcto. Tienen que estar completas. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más? Bueno, listo. Entonces, chicos, los invito a que coloquen todas sus preguntas. Estaré tratando de responderles a la mayor brevedad, o por lo menos, o sea, yo no tengo ningún inconveniente con trabajar por la noche, así que voy a revisar. Sí, dime, tranquila.
Sí, son producto intelectual, o sea, no son obligatorias, son, si tú los quieres, si las quieres, dime. Todas, las cuatro, las que yo envié en el documento, en este documento que yo envié el miércoles. Mira, ese documento yo lo envié el miércoles con cuatro fotitos. ¿Sí? Entonces en ese documento están todas, aunque es que lo que les comento, si ustedes fueron juiciosos y realizaron esa tarea de manera diaria o digamos un poquito más, de manera más juiciosa, o sea, solo les quedaría pendiente esta, que es la de las funciones, y eso que yo la envié el miércoles, ¿no? O sea que ya tuvieron tiempito de poderla hacer. Entonces la idea es que son esas todas las tareas, o sea, de manera completa. ¿Listo? Listo, vale. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, listo. Entonces lo que les comentaba, todas las preguntas que tengan acerca del taller que hay que entregar el lunes, el otro lunes, el que viene, la pueden hacer por el foro y yo con muchísimo gusto les respondo por ahí. Listo. Bueno chicos, entonces voy a iniciar la clase de hoy. Vamos a iniciar la clase de hoy. Todos me confirman que vean en este momento el tablero. Listo, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar continuidad y esperemos que en estas 2 horas podamos abordar lo que son los ejercicios prácticos de progresiones aritméticas y las sumas parciales de términos de progresiones. Son dos objetivos, ¿listo? El primer objetivo es realizar unos ejemplos, unos ejercicios en donde se aplique todo esto acerca de las progresiones aritméticas y digamos que ahí es donde vamos a explorar cuáles son nuestras herramientas, no solo teóricas sino intuitivas, lógicas que nosotros tenemos a partir de todo lo que ya hemos aprendido de las sucesiones aritméticas, ¿sí? Entonces, estos dos ejercicios que vienen a continuación les va a dar a usted la posibilidad de entablar cualquier método que sea funcional, o sea, que les sirva y que les dé el mismo resultado que a mí me va a dar. ¿Por qué estamos haciendo como esa diferenciación? Porque yo voy a explicar el método formal, es decir, el método a partir de la modelación matemática, a partir de ecuaciones, a partir de despeje, a partir de reemplazo de términos. Y ustedes, digamos que yo sé que se les facilita a algunos, no sé si a todos, ojalá sea a todos, se les facilita el asunto intuitivo. Entonces, mientras yo voy explicando el ejercicio, ¿cierto? Ustedes digamos que van a revisar si de pronto existe otro método mucho más sencillo para llegar a la solución, y cuando tengan esa solución, pues digamos que la idea es compartir con sus compañeros qué fue lo que hicieron para poder llegar a ella. ¿Listo? Entonces tenemos dos métodos, el formal y el intuitivo, y ustedes me van a ayudar con el intuitivo. ¿Listo? Entonces pónganle acá. Vamos a realizar dos ejercicios. Entonces el ejercicio 1 dice lo siguiente. Vamos a tener una sucesión a sub n. Entonces es una sucesión aritmética, ¿listo? Entonces, si es una sucesión aritmética, significa que se cumple que para formar un término a término se tiene que estar sumando o restando una cantidad constante, ¿se acuerdan? Eso fue lo que vimos ayer. Entonces, eso es lo que es una sucesión aritmética, ¿cierto? Entonces, es una sucesión aritmética en donde, le voy a dar a usted el término 40 de la sucesión, el cual vale 471. Y también le voy a dar la distancia, o sea, le voy a dar d, que en este caso vale 12. ¿Listo? La pregunta sería, ¿cuánto vale a sub 15? ¿Sí? Esa sería la pregunta. ¿Cuánto vale a sub 15? Entonces, estos ejercicios obviamente tienen diferencias con lo que vimos la clase pasada. Sin embargo, lo que usted sabe, o sea, lo que usted ya aprendió en la clase pasada le va a servir para poder solucionar esto, ¿sí? Le va a poder servir. Hay que ordenar las ideas y hay que saber cómo interpretar todo lo que se vio en la clase pasada. Entonces, yo voy a explicarles el método formal para encontrar ese a sub 15, o sea, desde las ecuaciones, desde todo lo que nosotros conocemos de las sucesiones aritméticas. Entonces, si es una sucesión aritmética, ¿cierto? Si es una sucesión aritmética, significa que ella, de término a término,
se va a diferenciar en una cantidad constante, ¿cierto? Entonces, y también sabemos cuál es el término enésimo de una sucesión aritmética. ¿Quién me podría recordar cuál es la fórmula del término enésimo? Sí, correcto. Ah, sí. Perfecto, sí señorito. Muchas gracias. Entonces, A sub n es igual a la sub 1 más n menos 1 por d. Esa sería la fórmula general de la sub n cuando una sucesión es aritmética, ¿cierto? Entonces, vamos a tener en cuenta qué es lo que nos están dando y a ver si nos puede servir. Yo puedo encontrar la sub 15, ¿cierto? Puedo encontrar en realidad cualquier término si sé la distancia y si sé la sub 1. Aquí no sabemos quién es el A sub 1, ¿cierto? No sabemos cuál es el A sub 1, pero sí sabemos un término que es el A sub 40. Entonces, aquí nos están diciendo que para la posición 40, el término en esa posición es 471. Y también nos dan, pues prácticamente, que nuevamente lo coloco acá, que es la distancia, nos dan la distancia también. Entonces, des en cuenta que en esta ecuación nos están dando n, que es la posición, nos están dando la distancia y nos están dando el A sub n, ¿cierto? Sí. Por el por decirlo así, sí tendría lógica, pero no es 400, ¿no? O sea, el A sub el 40, ¿sí? Sí, correcto, sí tienes. Sí, señor. Sí, correcto. Entonces, sí, espérame. Sí, señor, no, está perfecto. Yo sé que su merced ya tiene hasta la respuesta y necesito, es eso, que su merced tenga claro el método intuitivo que usted utilizó. ¿Listo? Y ahorita vas a ser el primero que nos vas a compartir cómo fue que lo hiciste, ¿vale? Pero sí, efectivamente todo eso funciona, listo. Bueno, vale, bien. Entonces, tengan en cuenta que acá, dentro del proceso que les voy a mostrar, es un método formal, o sea, es un método en donde no hay pierde y en donde el mismo lenguaje matemático usted lo va a llevar paso a paso. Entonces póngale cuidado. Aquí tenemos 3 datos de los cuales aquí los podríamos reemplazar, ¿cierto? Entonces hay que reemplazar sí o sí. Entonces A sub n es 471. A sub 1 no lo tenemos. N es 40, porque estamos hablando del término 40, menos 1, y la distancia es 12. Si se dan cuenta, aquí hay una ecuación con una incógnita. Por lo tanto, ya se podría encontrar quién es A sub 1. ¿Sí? Se puede encontrar quién es A sub 1. Entonces, en este caso, rápidamente usted podría darse cuenta que aquí quedaría 40 menos 1 es 39, ¿no? 39 por 12. ¿Qué se hace primero, la suma o la multiplicación? Listo. Colabóreme con esa multiplicación, porfa. ¿Cuánto daría eso? 468. Listo. Ahora, aquí ya la ecuación está lista para poder despejar el A sub 1. No es cambiarlo, sino pasar lo que acompaña a la sub 1 al otro lado, ¿no? Entonces tocaría quitar el 468. Entonces está sumando, pasa a restar. Quedaría 471 menos 468 es igual a sub 1. O sea que ¿quién es A sub 1? 3, perfecto. A sub 1 es 3. Ahora, usted dirá, bueno, profe, pero necesitamos encontrar a sub 15, no a sub 1. Lo que pasa es que a sub 1 le va a servir a usted para hallar a sub 15. ¿Por qué? Porque ya tendría completo el término enésimo, ¿no? Entonces el término enésimo sería 3, porque ese es a sub 1, ¿no? 3 más n menos 1 por d. Ah, bueno, y el d ya lo tiene, ¿no? El d es 12. Entonces, como ya tiene el término enésimo completo, usted ya podría encontrar el A sub 15. Entonces, vea, el A sub 15 vale 3 más, entonces si es 15, entonces aquí sería 15 menos 1 por 12, ¿no? 15 menos 1 por 12. Y entonces eso nos daría 171, ¿cierto? O sea, todo esto
sería 14 menos 12, perdón, 14 por 12 más 3, 171. Y creo que ese era el resultado que a varios ya les tuvo que haber dado de manera intuitiva. Entonces ahí es donde yo voy. Existe un proceso formal, el cual el paso a paso a usted no lo pierde, y es más, si este paso a paso lo lee cualquier otra persona, ya sea en China, ya sea en Argentina, ya sea en Francia, lo va a entender, ¿cierto? Ahora, ese es el reto que yo les coloco a ustedes. Si ustedes tienen el método intuitivo y les dio exactamente lo mismo, necesito que expliquen con sus palabras cómo fue que obtuvieron ese número. Y si lo pueden plasmar, pues bienvenido sea. O sea, yo no tengo ningún inconveniente con que ustedes hagan los ejercicios desde la parte intuitiva, ¿listo? Entonces, ¿quién fue la persona que me estaba colaborando ahorita con el resultado? Creo que fue Cristian, no. Eso, Cristian, listo. Entonces, cuéntame qué método utilizaste. O sea, sí, sí, señor. Sí, depende del caso. Ok, perfecto. Sí, señor. Exactamente, eso es todo. Entonces aquí sería 15, lo que tú hiciste, 15 por 12. Entonces eso, si no estoy mal, ¿cuánto da? Daría 100, 100, 180. Correcto, 180. Y como arriba tuviste que ajustar la ecuación para que te diera 471, restaste 9. O sea que ese mismo se resta acá, ¿no? Y ahí fue cuando te dio 171. Perfecto, perfecto. Eso era lo que yo quería comentarles a ustedes. Entonces existe método formal y el método intuitivo. Obviamente el método intuitivo, si usted lo maneja, pues va a ser mucho más corto, va a ser mucho más simplificado y funciona, ¿cierto? Lo importante ahí es que usted pueda plasmar sus ideas de manera correcta, ¿sí? O sea, que usted pueda plasmar eso que usted pensó de manera intuitiva en un papel y que todo el mundo le entienda, ¿cierto? Que todo el mundo le entienda. No sé si ustedes tienen alguna pregunta acerca de este ejercicio. ¿Sí se entendió? ¿O alguien lo hizo de otra manera? ¿Todo claro? Listo. Bueno, entonces me hacen desconectan un momentico los micrófonos, por favor. Desactivan, perdón. Alguien tiene conectado el micrófono. Ok, muchas gracias, listo. Entonces, según las preguntas que hice, nadie de pronto tiene alguna duda, entonces voy a seguir con el siguiente ejemplo. Entonces lo mismo, des en cuenta que el ejercicio le da a usted una información y a partir de esa información usted maneja todo lo que usted ya conoce para entender qué podría hacer a partir de la manera formal de solucionarlo o la forma intuitiva, ¿sí? Entonces voy a mostrarles otro ejercicio y a partir de ese ejercicio vamos a empezar a generar ideas, ¿listo? Entonces, ejercicio 2. Vamos a trabajar nuevamente una sucesión aritmética. Y aquí les voy a dar los siguientes datos. B sub 8 es 43 y B sub 25 es 145. La pregunta es, ¿quién es B sub 1 y cuánto vale la distancia? ¿Listo? Ese sería el ejercicio. Entonces, B sub n es una sucesión aritmética, es decir que debe tener una distancia, ¿no? El B sub 8 sea el término octavo de las sucesiones 43 y el término 25 de las sucesiones 145. A partir de esos dos datos quisiera saber quién es B sub 1 y cuánto vale la distancia, ¿cierto? Para algunos parecerá un poquito casi imposible, pero dándole un poquito más de lógica, de suspicacia, se va a llegar a la solución, ¿listo?
Entonces, antes de que alguien me diga cómo fue que lo hizo, o cómo lo está haciendo, o qué idea tiene, voy a mostrarles, o digamos que sí, hablarles un poquito del el proceso formal que nos estaría generando el ejercicio. Tenemos dos datos, B sub 8 y B sub 25, y a partir de esos dos datos estaríamos generando dos ecuaciones. Dos ecuaciones en donde prácticamente se trabaja el B sub n, ¿no? el término general, en donde se trabaja el B sub n, pero pues prácticamente, si se dan cuenta, no tendríamos el primer término ni la distancia de ninguna de las dos. Entonces nos saldrían dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿cierto? Dos ecuaciones en donde las incógnitas son B1 y D. Si tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, significa que estamos generando lo que es un sistema 2×2. Es un sistema 2×2. Y ustedes saben que un sistema 2×2 pues se puede solucionar a partir de todos los métodos que ustedes conocen de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones, ¿no? Entonces, igualación, sustitución, eliminación. También existe hasta el método gráfico, el método de determinantes. Bueno, hay muchos métodos para solucionar el sistema 2×2. Y pues digamos que por ahí podría salir la solución formal del ejercicio, ¿cierto? Pero ustedes dicen, bueno, sistema 2×2, y si yo no tengo de pronto tanta habilidad para los sistemas, pues me voy a demorar un poco y todo lo demás. Pero el que tenga claro lo de los sistemas, pues también puede salir bastante rápido, ¿sí? Entonces, no quisiera explicar ese método, sino que ustedes me dijeran cómo podríamos hacer este ejercicio a partir del método intuitivo. O sea, ¿qué ideas tendrían para encontrar ese B sub 1 y ese D? ¿Quién tiene alguna idea? Listo, sí señor. Sí. 6 por 25, 6 por 25 me dijiste. Ok. Y le resta 5. Ok, ok. Entonces déjame yo escribo eso. Entonces me dijiste 6 por 8 y le restas 5. Y en el otro sería 6 por 25 y le restas 5. O sea, le restaste en ambos lo mismo. Ok, entonces teniendo en cuenta eso, ¿cuál sería la respuesta a estas dos preguntas que estoy haciendo? ¿Quién, quién? Sí, claro, 6, claro. Sí, porque esa es la multiplicación de los valores, ¿no? Ok, entonces efectivamente, ese es el método intuitivo más sencillo que hay que hacer, ¿cierto? No sé si hay alguna otra persona que tenga otro tipo de proceso. Porque este proceso que acaba de decir el compañero es un proceso de ensayo y error, porque él empezó a revisar qué valores dan cercanos a los términos, ¿no? Entonces él dijo, bueno, 6 por 8 y 6 por 25, y que dieran ambos, digamos que cercanos, y luego de eso, que sean cercanos, luego que la resta que se tenga que hacer sea la misma, ¿no? Que aquí se le reste el mismo número que acá para que den en cuenta 3 y 145. Parece tonto, pero no lo es. O sea, créanme que el método intuitivo, lo que le pide a uno es agilidad mental. Y el que tiene agilidad mental, pues prácticamente lo puede sacar bastante rápido. No sé si hay alguien o sea, que tenga otro tipo de método. No, hágale. La idea es que nos lo pueda compartir. A ver, cuéntenos. Sí, sí,
Sí. Ok, listo. Completamente válido. Este fue ese método que usted me acaba de comentar es el que nos dieron la mayoría de los estudiantes de los otros décimos. Y ya les explico, ya le voy a ordenar esas ideas porque sí es perfecto y funciona. ¿Cómo le creo? Entonces, él hizo la diferencia entre 25 y 8, o sea que le dio 17. ¿Qué significa este 17? Vean en cuenta que 17 significa que hay del B8 al B25 hay 17 términos, ¿sí o no? Del B8 al B25, si usted hace la resta, significa que de este término a este término hay 17 términos. Ahora, ¿cómo le quedó? Ahora hagamos la resta de 145 y 43. 145 menos 43. ¿Cuánto da 145 menos 43? 102. Ok, entonces, para que se entienda, de B sub 8 a B sub 25 hay 102 unidades, pero esas 102 unidades tienen que estar divididas en 17 partes iguales, ¿sí o no? Porque es una sucesión aritmética, o sea que tienen que estar divididas en partes iguales. Es decir, que ¿cuál es la operación que deberíamos realizar para saber cuál es esa longitud de cada término? ¿Qué operación tendríamos que hacer ahora para entender cuál es la distancia de término a término? Una división, ¿cierto? ¿Qué división es? 102 dividido en 17 y eso nos da 6, o sea, el mismo 6 que obtuvo nuestro otro compañero, ¿cierto? El mismo 6, o sea, pero ya tenemos una certeza de que esto es la distancia, ¿no? La distancia. Y ya con la distancia, entonces usted podría empezar a jugar con la distancia para llegar a B sub 1. Ya si usted quiere, pues restar aquí al 43.6 de manera consecutiva, o también podría hacerlo a partir de la fórmula, ¿no? Entonces usted sabe que B sub n es igual a B sub 1 más n menos 1 por d. Ya sabe cuánto vale d, o sea que d vale 6, ¿cierto? B sub n, puede trabajar con el B sub 8 si quiere, es decir, aquí podría colocar B sub 8, o sea 43. El B sub 1 todavía no lo tiene, y el n, pues como es B sub 8, entonces aquí sería 8 menos 1. Entonces rápidamente se da cuenta que usted tiene acá 8 menos 1, 7, 7 por 6, 42. O sea que B1 más 42 es 43. O sea que el 42 está sumando, pasa a restar. O sea que el B1 es 1, ¿sí o no? Porque 42 pasa a restar. Y ahí ya tendría el B1. Entonces, esto nos deja como enseñanza que hay muchas maneras. Hay muchas maneras de poder solucionar un ejercicio de estos, ¿cierto? Lo importante es que usted sepa expresar sus ideas y las sepa plasmar. Pero mi intención como docente siempre es mostrarles el método formal, el método que a usted lo obliga a modelar, a aplicar las cosas que usted ya aprendió, ¿cierto? A aplicar lo que usted ya aprendió, para que no sea en vano el asunto. Ahora, si usted sabe los métodos intuitivos y me lo puede explicar, entonces se lo puedo valer, ¿listo? O sea, se lo valgo. ¿Todos hasta ahí de acuerdo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? ¿Quién tiene preguntas? Perdón. Sí, dime, ¿cuál es la pregunta? Bien, ok. Entonces, vuelvo a explicar el último método, porque el método del ensayo y error hay que ser, o sea, la verdad hay que ser bastante ágil en la cuestión de los números. Pero este es un poquito más entendible. ¿Cómo le quedó? Del B sub 8 al B sub 25, ¿cuántos términos hay? Pues hacemos la resta. O sea que 25 le quito 8, serían 17 términos. O sea que del B sub 8 al B sub 25 hay 17 términos. Ahora, ¿cuánto se distancian esos términos? Vea, si usted resta el 145 con el 43 da 102. Entonces, si usted coge toda la distancia, porque la distancia del B sub 8 al B sub 25, la distancia es 102, y hay 17 términos, entonces usted lo que hace es la división, ¿no? Entonces 102 lo divide en 17 pedazos, porque esto tiene que estar dividido en 17 pedazos, o sea que aquí nos da 6. Lo que usted acaba de encontrar es que cada pedacito tiene que valer 6. Por lo tanto, la distancia es 6.
Ahora, si usted sabe que la distancia es 6, usted puede llegar al b sub 1 de muchas maneras. Una manera es aplicando la fórmula, ¿sí? O sea que usted podría sacar el b sub 1 a partir de la fórmula, b sub n, o sea, el término enésimo. ¿Sí? ¿Aló? Sí, la fórmula, la del b sub n, mira. La de la sub n, o sea, lo que pasa es que este es el b sub n con b sub n. Y aquí tú cambias, por ejemplo, el b sub n por 43, y como es 43 es el octavo, entonces aquí es un 8. Y la distancia es 6, y despegas. Listo, perfecto. Bueno, entonces esa era la idea, que se explorara de manera general lo que ustedes saben de manera intuitiva, ¿cierto? Bien, ahora voy a colocarles aquí un ejercicio. Para revisar si se entiende o no se entiende el asunto. El ejercicio no es inmediato, es decir, lo pueden hacer ahorita más tarde, cuando tengan un tiempito, si está interesado, ¿cierto? La idea es que practique. Entonces pongan que va el siguiente ejercicio. Ejercicio 3. Vale, cuidado. Tenemos una sucesión aritmética, nuevamente, ¿cierto? Una sucesión aritmética en donde a sub 20 es 216 y a sub 60 es 656. La pregunta es, ¿cuánto vale D y cuánto vale a sub 2? Esa sería una pregunta. ¿Listo? Esas serían las preguntas. Este ejercicio se los voy a dejar ahí en el tintero para que ustedes lo puedan realizar más adelante. Y pues nada, que tengan, digamos, que esa disposición para poder entender lo que se habló acá del método intuitivo. ¿Listo? Bueno, entonces se los dejo ahí. Bien, vamos a seguir. Vale, cuidado. Acá en este ejercicio que acabamos de hacer, si ya sabemos algunas particularidades de la sucesión B sub 1, ¿quién podría decirme cuál es el primer término, el segundo y el tercero de esta sucesión? El primero ya lo sabemos, 1. ¿El siguiente cuál es? 7. ¿Y el siguiente? 13, ¿cierto? Y saquemos el otro. Uno más, 19, ¿cierto? 19, 25, 31, luego seguiría el 37, luego el 43, y vean que aquí es donde se encuentra la coherencia. Vean, primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, quinto término, sexto término, séptimo término, octavo término. Vean, entonces sí coincide el asunto. Vean, el octavo término es 43. ¿Listo? Bueno, entonces a partir de esa sucesión vamos a empezar a definir otras cosas que también son muy importantes. Entonces voy a generar la sucesión, la misma sucesión, voy a escribirla rápidamente. B sub n es, entonces, 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43 y así sigue. Bueno, pregunta, ¿quién podría clasificarme esta sucesión? Tiene 3 nombres distintos esta sucesión. ¿Quién podría decirme al menos uno? ¿Cómo se puede clasificar esta sucesión? Aritmética, perfecto, esa es una. ¿Qué otro tipo de sucesión es? ¿Creciente estricta o monótona? Estricta creciente, muy bien. Y me falta una clasificación. Perfecto, sí señor. Divergente. Sí señor, es divergente porque esa sucesión no tiende a un número estable, ¿cierto? Esta sucesión va a empezar a subir y a subir y a subir y a subir, por lo tanto va a escapar a más infinito, y cuando escapa a más infinito es una sucesión divergente. Perfecto. Entonces esta sucesión es aritmética, estrictamente creciente y divergente. Muy bien. Ahora, vamos a empezar a implementar una nueva notación. Vale, cuidado. Si yo le digo S sub 3 a partir de esta sucesión, yo le estoy pidiendo que por favor haga la suma de los primeros 3 elementos.
O sea que le estoy pidiendo que haga la suma de b sub 1 más b sub 2 más b sub 3. ¿Cuánto? 21, ¿cierto? Perfecto. Listo. Ahora, si yo le digo calcule s sub 5, ¿qué le estoy pidiendo? Sumarlo, ¿cierto? La suma de los 5 primeros términos. Eso, entonces sería b sub 1 más b sub 2 más b sub 3 más b sub 4 más b sub 5. Que en este caso, ¿cuánto da? 65. Perfecto, 65. Pero ¿qué pasa si yo le digo ahora encuentre la suma de los primeros 60 términos? Es un poco es un poco largo, ¿cierto? Es un poco largo y aparte digamos que no les he explicado cuál sería el método más simple para poder obtener la suma de estos primeros 60 términos. Entonces ahí es donde viene la segunda parte de la clase. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta, sí señor. A sub 2 y la distancia. Sí señor. ¿Ya le dio? Ok, listo. Bueno, entonces seguimos acá. Entonces, bueno, pues es un reto bastante interesante entender cuánto da la suma de los primeros 60 términos, ¿no? No estoy hablando de encontrar el término 60, sino encontrar la suma de realmente de los primeros 60 términos, ¿no? Entonces ahí es donde viene el asunto. ¿Cómo encontrar esta suma? Y cómo, digamos que demostrar o encontrar una fórmula para sacar la suma de cualquier cantidad de términos de una sucesión aritmética, ¿cierto? Y aquí es donde viene la demostración. ¿Listo? La demostración. Entonces les voy a mostrar, vamos a colocar aquí fórmula para la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética. ¿Listo? Y ustedes dirán, bueno, profe, ¿no hay un título más cortico? Efectivamente sí lo hay. Un título más corto para todo esto que está aquí se llama serie aritmética. Serie aritmética. Entonces, cuando usted escuche en matemáticas el nombre de serie, le están hablando de una suma sucesiva de términos. Una suma sucesiva de términos, una serie, ¿cierto? Serie aritmética es una suma sucesiva de términos y en este caso es de una sucesión aritmética. ¿Listo? Entonces vamos a revisar qué es, o sea, cómo se demuestra todo esto. Entonces, vamos a iniciar obviamente de una sucesión aritmética cualquiera. Entonces vamos a trabajar la sucesión a sub n. Acuérdense que a sub si es una sucesión, entonces tiene una sub 1, una sub 2, una sub 3, una sub 4. Podría llegar a sub n y podría hasta seguir, ¿no? Listo. Entonces tenemos una sucesión aritmética. Entonces vamos a colocar es sucesión aritmética. Si es una sucesión aritmética, entonces debe tener una distancia, ¿no? Entonces vamos a colocar con distancia d. Con distancia d. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, a sub 1, digamos que a sub 1 no tiene pierde porque digamos que la consecución de la sub 1 es independiente a los demás. A sub 1 es a sub 1 y ya. A sub 2, pues a sub 2 sabemos que es a sub 1 más d, ¿sí o no? A sub 1 más d, porque pues se suma d. Todos hasta ahí de acuerdo, ¿no? A sub 3, a sub 3 sería a sub 1 más ¿cuántas veces d? 2 veces d, ¿cierto? Listo. Seguimos. A sub 4, entonces sería a sub 1 más 3 veces d, ¿cierto? Sencillo. A sub 5, entonces sería a sub 1 más 4 veces d. Vamos a dejarlo hasta a sub 6. A sub 6 es a sub 1 más 5 veces d, ¿cierto? Y vamos a seguir esto hasta llegar a un... ¿qué le pasó ahí?
Espera un momentico que está guardando el archivo. Da 18. 18. Uy, espérame que se me cerró el tablero. Esperen un momentito. Por acá. ¿Me borró todo eso? No puede ser. Sí, esto es lo que les he explicado, ¿no? Listo. Ahorita me tengo que volver a copiarlo. Ahorita lo voy a copiar rapidísimo. Bueno, la pregunta que me hacía el compañero, que si a sub 2 era 18, me había dicho, ¿no? 18. Sí, señor, correcto. Muy bien. A sub 2 es 18. Mañana en la... O no, más adelante, si terminamos este tema, nos compartes cómo fue que sacaste ese A sub 2, ¿vale? ¿Quién ya lo resolvió? ¿Quién fue? Perro, muchísimas gracias, listo. Y ahí lo tengo en cuenta ahorita para que nos diga cómo fue que lo sacó. Muchas gracias. Bien, entonces, bueno, rápidamente. No sé por qué el programa tiene esa falla. Entonces, fórmula para la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética, ¿cierto? Una sucesión aritmética. Ese era como el título. Y yo les había dicho que el título, digamos que más simplificado, era serie aritmética. Perfecto. Listo. Entonces rápidamente voy a colocar el asunto acá de la sucesión. Entonces tendríamos una sucesión a sub n, tenemos a sub 1, a sub 2, a sub 3, ¿cierto? Hasta a sub n, y este podría hasta seguir a sub n más 1 y así podría seguir. Ok. Como es aritmética, entonces debe tener una distancia. Entonces vamos a decir que tiene con distancia, con una distancia d. Listo. Entonces habíamos dicho que a sub 1 era a sub 1 porque ese es el origen de a sub 1 es independiente de los demás. A sub 2 es a sub 1 más d. A sub 3 es a sub 1 más 2 veces d. A sub 4 es a sub 1 más 3 veces d. A sub 5 es a sub 1 más 4 veces d. Y habíamos dicho que hasta a sub 6, ¿no? A sub 1 más 5 veces d. Ahora vamos a llegar hasta el a sub n. Póngale cuidado. ¿Quién sería a sub n? Ya lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es? Más, correcto, n menos 1 por d, claro. Esa es la fórmula, ¿no? Esa es la fórmula de la sub n, ¿no? Efectivamente esa es la fórmula, sub 1 más n menos 1 por d. Muy bien, listo. Entonces vamos acá. Ahora, ¿cuál es el interés ahora? El interés es poder encontrar la suma de todos los términos, ¿no? A sub 1 más a sub 2 más a sub 3 hasta llegar hasta a sub n. Entonces vamos a encontrar la suma, ¿cierto? La suma. Entonces, si usted suma a sub 1 más a sub 2 más a sub 3 hasta llegar a sub n, yo les había comentado que eso tenía una nueva notación que sería S sub n, ¿no? Hasta ahí todo normal. Bien, entonces como vamos a sumar, vamos a empezar a sumar por columnas. Entonces, ¿cuántas veces se está sumando aquí a sub 1? Acá, todo esto, ¿cuántas veces se está sumando a sub 1? Pues si llegamos hasta acá, 6, muy bien, pero vamos a llegar hasta sub n. ¿Seguros?
n veces, ¿sí o no? N veces. Entonces, si sumamos hasta acá son solo 2 veces, si llegamos hasta acá 3 veces, si llegamos hasta acá 4 veces, pero si llegamos hasta acá serían n veces, ¿sí o no? Entonces sería n veces a sub 1. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Listo, ok. Más. Pregunta. ¿Cuál de todos estos términos, qué tienen en común estos últimos términos? ¿Qué tienen en común? D. Correcto. Tienen en común D. O sea que vamos a sacar un pequeño factor común. ¿Listo? Entonces D es factor común de quién. Entonces ahí es donde uno... Correcto, pero entonces no nos olvidemos de este, ¿no? D1. Entonces D1, ¿cierto? Más D por 1, D. D, ¿qué le falta para hacer 2D? Pues el 2, ¿no? Entonces D por 1D, D por 2, 2D, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué le falta al siguiente? Pues el 3. ¿Qué le falta al siguiente? Pues el 4. Y al 5, y así sucesivamente hasta llegar a ¿quién? En este caso, si estamos sumando hasta A sub n, aquí faltaría el último, ¿quién sería? ¿Qué dice acá? Pues n-1, ¿sí o no? Ese sería el último n-1. O sea que vamos a sumar todos los números, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, hasta llegar al n-1, porque ese es el que está al final, ¿no? Pues n-1. Bueno, entonces aquí es donde viene la explicación, perdón, donde viene la explicación más interesante. A ver, vale, cuidado. Nosotros tendríamos que encontrar una expresión para esta suma, ¿sí? Porque no sabemos hasta dónde termine, ¿cierto? No sabemos dónde termine porque n puede ser cualquier número, ¿cierto? Entonces deberíamos encontrar la suma de 1 más 2 más 3 hasta llegar a un número entero cualquiera, ¿cierto? Aquí es donde viene la anécdota de el príncipe de las matemáticas que se llama Carl Friedrich Gauss, ¿sí? Carl Friedrich Gauss fue uno de los grandes matemáticos de su época y en realidad de todas las épocas, debido a sus aportes no solo en matemáticas, sino en el álgebra, en la geometría, en el análisis, en el cálculo, ¿sí? En muchísimas ramas. Es más, sus aportes sirvieron hasta en la física y en muchos otros campos de las ciencias. Ahora, les voy a comentar la anécdota. Gauss, cuando tenía apenas 7 años, estaba en una escuela, pues como todos nosotros, ¿cierto? Estaba en una escuela. Sin embargo, en esa época, pues como solo se dedicaba uno al estudio, entonces a partir de esa edad, digamos que empezaban a ver algo de matemática avanzada, ¿cierto? Y pues Gauss no era cualquier persona, sino era una mente prodigiosa, por lo tanto, él admitía cualquier tipo de conocimiento. Entonces, en un momento, el profesor de matemáticas les puso a Gauss y a todos los compañeros, porque no era solo a él, sino a varios, les puso el siguiente problema. Entonces le dijeron, me hacen un favor y suman los siguientes números. 1 más 2 más 3 más 4 más 5, hasta llegar a 97 más 98 más 99 más 100. Les puso ese simple ejercicio, digámoslo simple porque pues digamos que se puede realizar, ¿cierto? Con tiempo, con dedicación. Pero entonces el profesor pensó que los chicos se iban a demorar entre unos 10 y 15 minutos realizando este ejercicio, y todos pues estaban a la altura de Gauss, o sea, todos tenían 7 años. Entonces Gauss, como veía los números de otra manera, él sacó el resultado en menos de un minuto y sin necesidad de hacer ningún tipo de cálculo en su pizarra, porque en ese momento ellos eran pizarras de ¿cómo se llama? Esos de tiza, ¿no? Entonces ellos tenían que ir escribiendo y ir borrando. Ellos no tenían en ese momento de pronto o papel o algo así, digamos, para poder, o no existían los cuadernos de manera formal. Entonces él en menos de un minuto dio la respuesta, ¿cierto? Dio la respuesta.
el profesor pensó que estaba, digamos que tomando como recocha la clase, que ya había visto este ejercicio en algún otro lado y que por eso, digamos que ya tenía el resultado, ¿cierto? Pero no, efectivamente en ese tiempo él pudo deducir cuánto daba la suma, en ese tiempo pudo deducirlo. No sé, yo obviamente creo que algunos de ustedes ya deben entender qué es lo que está pasando, ¿cierto? Porque pues Gauss tenía 7 años y ustedes ya tienen entre 15 y 14 años, ¿cierto? Entonces yo creo que ya alguno de ustedes ya debe saber qué es lo que vio Gauss. ¿Quién me podría comentar? La pregunta es, encuentre un método para poder hacer esa suma de manera más rápida, que solo sumar uno más 2 y luego más 3 y luego más 4. No sé si ya lo vieron o si no lo ven, tranquilos que yo les puedo explicar. ¿No, no lo han visto? No, bueno, listo. No hay problema, tranquilos. Esperen a ver si de pronto alguien en el chat. No. Ok, listo. Entonces, todos los compañeros de Gauss empezaron a hacer la suma, ¿cierto? Voy a ver. Sumar 100 veces 101. Muy cerca, pero no son 100 veces. Ya les muestro por qué. Muy bien. ¿Cuántas veces? Listo, listo, no hay ningún problema. 50 veces. Ok, entonces des en cuenta de que sí hay un patrón el cual Gauss solo lo encontró en menos de un minuto. Es más, si no estoy mal, la historia dice que le dio el resultado como en 20 segundos. ¿Sí? Entonces, el resultado, no solo el patrón, sino el resultado. Entonces vean lo que está pasando. Efectivamente está pasando algo así. Si ustedes se dan cuenta, la suma de números enteros es asociativa, o sea que ustedes pueden asociar, por ejemplo, 1 más 3 y luego sumar 2 más 4, o sumar 1 más 98 y luego 5 más 70, ¿sí? Como ustedes quieran, lo pueden asociar. Entonces acá usted puede sumar 1 y 100, ¿cierto? ¿Cuánto da la suma del primero con el último? 101. Ok, ahora, ¿cuánto da la suma del segundo con el penúltimo? 101, ¿cierto? 2 más 99 es 101. Ahora, ¿cuánto da la suma del tercero con el antepenúltimo? 3 más 98 vuelve y da 101. Bien, y así hasta llegar a la mitad. ¿Cuáles serían los dos términos que están en toda la mitad, que se están sumando en toda la mitad? Correcto. 50 y 51, esos serían los que están al final, ¿no? Y 50 más 51 están, digo, da 101. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, es sumar repetitivamente 101. Y por ahí ya lo dijeron. O sea que el resultado sería 101, ¿cuántas veces? 50 veces. O sea que el resultado que dio Gauss era 5050. 5050. En menos de 20 segundos le dijo al profesor que era 5050. Y el profesor pensó que estaba tomándole el pelo. Y no, efectivamente lo que vio en su mente fue esto de manera más rápida, ¿cierto? 5050. Ahora les voy a mostrar el resultado final de todo esto que él hizo en su mente, porque a partir de esto obtuvo una fórmula matemática para no solo sumar los primeros 100 términos, sino para sumar los primeros n términos, cualquiera que sea. O sea, usted puede sumar los primeros 200 términos, los primeros 5000 términos, como usted quiera, solo sabiendo el n. Como una ecuación, como una división, correcto, sí señor.
Entonces por ahí vamos. Entonces póngale cuidado. Algo así, algo así. Y eso es lo que yo necesito, que ustedes expresen eso de manera matemática, ¿cierto? Lo que usted acaba de... ¿Cómo? ¿Otra vez? N más 1 dividido 2 por, por N. Vea, acabaron de llegar a la fórmula que dio Gauss con 7 años. Si usted quiere encontrar la suma de los primeros N naturales, aplique esta fórmula. N más 1 por N sobre 2, ¿cierto? Es más conocida como N por N más 1 sobre 2. ¿Listo? N por N más 1 sobre 2. Entonces, sí señor, sí señor. De las sucesiones. Sí, sí señor. Listo, entonces allá voy porque estamos en la demostración, ¿no? Entonces necesitaba, era solo este pedacito. Entonces vea todo lo que tuve que explicar para poder llegar a este pedacito. Entonces, ya vamos ahí. Póngale que va, entonces acá ya tendríamos la fórmula. Esta fórmula que está acá es la fórmula para encontrar la suma de los primeros n naturales, ¿cierto? De los primeros n naturales. Es decir, que si yo le pido esta suma, por ejemplo, 1 más 2 más 3 hasta 200, ¿cuánto da eso? ¿Quién podría decirme cuánto daría eso solo aplicando la fórmula? 10.100. ¿De dónde sale ese 10.100? Ahí ya. Sí, correcto, es 20.200. Es 20.200 y ya les muestro por qué. Uno normalmente pensaría, no, pues si es hasta 200, pues multiplico esto por 2. Y no, efectivamente no es así porque... pues aquí digamos que estaríamos sumando nuevamente. O sea, sería 1 más 100, 1 hasta 100 y luego otra vez comenzar en 1 hasta 100, ¿cierto? Y sumar todo eso, porque sería 2 veces, ¿no? O sea que no tendría sentido. ¿Cómo se aplica la fórmula a partir de esto? ¿Cómo se aplica la fórmula? ¿Quién es n? Claro, n es 200, o sea que la fórmula le dice, bueno, vea, la fórmula entonces me dice que coja n, 200, lo multiplicamos por ¿cuánto? Por 201, ¿sí o no? Por el siguiente, por n más 1, y eso lo dividimos en 2. ¿Y eso efectivamente cuánto daba? ¿20.200 o 20.100? 20.100. 20.100. Entonces, con esta fórmula rápidamente ustedes pueden encontrar la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 hasta llegar a 200. N por N más 1 sobre 2. Pero esta fórmula solo sirve para los naturales, ¿no? Para sumar desde 1 hasta un N natural. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces ya llegamos a un resultado que nos va a servir para lo que estamos haciendo, porque nosotros estamos metidos en otro dilema, ¿no? Entonces, póngale cuidado. Acá tenemos algo muy parecido. Tenemos la suma de los primeros n-1 términos, ¿sí? De los primeros n-1 términos. O sea que tendríamos que aplicar esta fórmula, pero para n-1. ¿Cómo queda la fórmula para solo esto, para esto? Entonces, tenga en cuenta que en vez de n es n-1. Entonces, ¿cómo queda la fórmula? N por n-1 sobre 2. ¿Todos de acuerdo? Efectivamente es esa. ¿Vale? ¿Qué va? N ya no es n sino n-1, entonces sería como n-1, ¿cierto? Y n más 1, pues súmele 1 a esto, daría solo n, ¿cierto? Daría solo n, entonces sería n por n-1 sobre 2. Perfecto. O sea que esta parte que está dentro de los paréntesis es n por n-1 sobre 2. Y lo vamos a multiplicar por la d que está acá, ¿no? Entonces yo la puedo cambiar, ya no hay necesidad de colocarla al inicio, la podría colocar al final, ¿cierto? Por d. Listo. Y por acá teníamos, si bajamos esto, quería n por a1 más todo esto. Ahí vamos, tranquilos que ahí vamos. La idea es poder llegar a una fórmula mucho más simple para poderla aplicar. Entonces póngale cuidado.
A ver, ¿qué tienen en común? Pregunta, ¿qué tienen en común esto y todo esto? La n, ¿cierto? La n. Entonces, aquí tendríamos que hacer un factor común. Entonces, la n es factor común de quién. Entonces, ¿qué le falta a n para hacer n a sub 1? Pues a sub 1, ¿cierto? ¿Y qué le falta a n para hacer todo esto? Pero sin la n, ¿no? Pero sin la n. Entonces quedaría n menos 1 por d sobre 2. Ok, listo. Ahí vamos, ahí vamos. Ahora, vamos a aplicar un pequeño truco acá. Vamos a ver si lo entienden. Póngale con este truco. Todos tienen en la cabeza a sub 1, ¿cierto? ¿Será que yo a sub 1, para poderlo expresar como medios, ¿será que a sub 1 es lo mismo que a sub 1 medios más a sub 1 medios? Esto más esto será a sub 1. ¿Sí, cierto? Vea, si es medios, entonces se deja el mismo 2. Y a sub 1 más a sub 1 sería 2 veces a sub 1. Se cancela el 2 con el 2 y efectivamente vuelve a ser a sub 1. Entonces vamos a hacer ese cambio. Vamos a cambiar este a sub 1. Vamos a cambiar ese a sub 1 por a sub 1 medios más a sub 1 medios. Y pues vamos a dejar este término tal cual. N menos 1 por D sobre 2. Listo. Ahora vamos a unir estos dos. ¿Y cómo se unen? Pues sumando, ¿no? Porque tienen el mismo denominador. Entonces quedaría como S sub n es igual a n por, este queda suelto, a sub 1 sobre 2 más. ¿Cómo se une? Entonces se deja todo sobre 2. Aquí quedaría a sub 1 más n menos 1 por d. Bien. Y aquí ya llegamos. Vean. Pregunta. Algo dentro de esta expresión lo podemos cambiar por algo más cortico. ¿Qué sería? Hay algo dentro de esta expresión que ya sabemos cuánto vale o qué es. De unir se pueden unir, pero los vamos a unir después de saber cuánto vale algo. ¿No? Vean, o sea, vean este pedazo de aquí arriba. Ese pedazo de arriba, ¿quién es? Véalo acá, ¿sí o no? Véalo ahí. O sea que esto de arriba es a sub n, ¿sí o no? ¿Todos de acuerdo? Sí, vean. A sub 1 más n menos 1 por d es lo mismo que a sub n. O sea que esto de arriba lo podríamos cambiar. Vea, lo podemos cambiar. Entonces vea. Entonces al final nos queda que esto es igual a n por a sub 1 sobre 2 más a sub n sobre 2. Y lo que decían ustedes, ¿ahora sí se puede unir? Pues sí, efectivamente ya se va a poder unir. Entonces dejamos todo esto en una sola fracción. Perdón, eso claramente. Y todo esto sobre 2. Ahora vea, llegamos a la solución, llegamos a la fórmula, o sea, acabamos de encontrar la fórmula para encontrar la suma de los primeros términos de cualquier sucesión aritmética. Ya no es de la sucesión que le pusieron a Gauss, ya no es esta sucesión. Ya podríamos encontrar este que les acabo de preguntar, ¿se acuerdan? S sub 60. ¿Cómo lo podemos encontrar? Vean, aquí le dicen, bueno, si usted quiere encontrar la suma de los primeros 60 términos, pues haga lo siguiente. ¿Cuántos términos hay? 60. ¿Quién es A sub 1? O sea, en este caso, ¿quién es B sub 1? 1. Ahora, le dicen, para poderlo realizar, tiene que saber quién es el último término, o sea, el B sub 60. Y el B sub 60 es sencillo de encontrar, ¿sí? El B sub 60 sí es sencillo porque
es a partir de esta sucesión encontrar el b sub n. A ver, creo que ya lo habíamos encontrado o no, creo que sí o creo que no, alguien me había dicho, por acá Cristian, si no estoy mal, Cristian me había dicho que el término enésimo era 6n menos 5, ¿sí o no? 6n menos 5. Entonces, con esta fórmula podríamos 355, ¿cierto? Entonces, b sub 60 sería 6 por 60 menos 5, o sea, 6 por 6, 36, 360 menos 5, 355, correcto. O sea que b sub 60 es 355. O sea que, aplicando la fórmula, ¿cuánto nos daría s sub 60? Entonces revisemos. Vea. Nuevamente, cambiamos n por ¿cuánto? Por 60. Por 60 porque son 60 términos, ¿no? Bien. ¿Quién es a sub 1? O bueno, ¿quién era b sub 1? ¿Quién era b sub 60? 355. Y todo eso sobre 2. Ok. O sea que eso nos daría 60 por 356 y todo eso sobre 2. ¿Cuánto nos da? No, no puede dar decimal. ¿Cuánto? Voy a escribir, pero no escuché muy bien. 10.680. ¿Así? Listo. Entonces, es muy sencillo encontrar la suma de los primeros términos de una sucesión, ¿sí? Obviamente ya no hay necesidad de hacer toda esta demostración cada vez, ¿no? Ya esta demostración ya está hecha y ya con eso, digamos que ya nos debemos aprender esta fórmula de acá. Si usted ya se aprende esta fórmula, ya puede encontrar la suma de los primeros n términos de cualquier sucesión aritmética, ¿correcto? Sí, cuénteme. A sub n, a sub n, este de acá. Vea, de aquí salió todo este término que estaba acá. ¿Sí? Voy a hacerle un poquito zoom para que se vea. Vea ese término. Ese término es a sub 1 más n menos 1 por d, ¿no? ¿Quién es a sub 1 más n menos 1 por d? Lo hemos trabajado casi todas las clases, ¿no? Que es el término enésimo. O sea que a sub 1 menos n menos 1 por d es a sub n. O sea que lo de arriba lo puedo cambiar por a sub n. ¿Sí o no? Y listo, de ahí salió la sub n. Ah, ok, listo. Entonces esperé a ver. Yo trato de hacer algo acá. En un momento. Porque si está un poquito desorganizado, si ahí les pido disculpas. Esto no va ahí, sino esto va más arriba. Ay, ahora que me muevo por acá. Esto iría como por acá. Ahí va, exactamente. ¿Por qué? Porque es que les estaba preguntando, era la suma de los primeros 60 términos de esta sucesión, ¿no? Entonces, como les estaba preguntando, es en esta sucesión, entonces tendríamos que aplicar la fórmula a partir de los términos que salen acá. Entonces yo le estoy preguntando a usted cuál es la suma de los primeros 60 términos. O sea que aquí n es 60. Entonces acá en la fórmula se cambia el n por 60, ¿cierto? Entonces, bueno, recordemos que la fórmula a partir de los términos de b sub n, entonces sería como, voy a colocarlo aquí chiquitico, entonces s sub n es igual, entonces a n veces b sub 1 más b sub n, ¿cierto? En este caso sería b sub n sobre 2. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿quién es n? 60. ¿Quién es b sub 1? 1, vea. Ese era el primer término, ¿no? Listo. Ahora, ¿quién es b sub n? O sea, b sub 60. Ah, pues como sacamos el término enésimo de esta sucesión es
6n menos 5, ¿cierto? 6n menos 5. El término enésimo, en este caso queríamos encontrar el término 60, entonces cambiamos el n por 60. 6 por 60, 360, y a 360 le quito 5, 355. Lo importante acá es que b sub 60 es 355. Entonces aquí sería b sub 1 más b sub 60 sobre 2. Y 1 más 355, pues 356, eso dividido en 2 y multiplicado por 60 nos da exactamente, aquí no lo puse, acá, véalo, 10.680. 10.680. ¿Listo? Listo, vale. Entonces, vamos a colocar un ejercicio. Como no hay mucho tiempo, vamos a tener solo 5 minutos para poderlo hacer, pero la idea es que me den un resultado. Y las primeras personas que me digan cuál es el resultado y sea correcto, les coloco un puntico positivo. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a hacer el ejercicio. Vamos a generar una nueva página acá y les voy a colocar el ejercicio. A ver, todos atentos. Esperen a ver que yo lo tengo por acá. A ver. Entonces, les voy a dar la siguiente sucesión. E sub n es... esperen un momentico. E sub n es 7, 18. Sí, señor. El 355 salía del término enésimo. Primero debían calcular el término enésimo, y como tenían que calcular el término 60, entonces 6 por 60, 360 menos 5, 355. ¿Sí? Porque les estaba pidiendo la suma de los primeros 60 términos, o sea que se necesitaba el primero y el último, b sub 60. ¿Listo? O sea que lo indispensable es sacar el término enésimo. ¿Listo? Bueno, entonces la sucesión dice 7, 18, 29, 40, 51. En ese orden de ideas, ¿cuál seguiría? Listo, perfecto, muy bien. Listo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto da la suma de los primeros 40 términos? ¿Listo? Tenemos exactamente 8 minutos. Si en 8 minutos hay alguien que me da la respuesta, pues le coloco un punto positivo. ¿Cuánto da la suma de los primeros 40 términos? Pueden hacer preguntas, tranquilos, pueden hacer preguntas. ¿Están por ahí todavía? ¿Aló? Ah, listo. Ok. 400, ¿qué, perdón? 447 es la suma de los primeros 40 términos. O el sub 40.
8.940, bueno, entonces voy a ir colocando los resultados acá. 8.940, ¿quién dio ese resultado? ¿Herrera? Ok, listo. ¿Quién más? Sí, señor. 8.860. Espera un momentico. ¿Quién me dijo 8.860? Ruiz, sí, señor. Listo. Ok, ¿quién más? ¿Quién va a hablar primero? Bueno, la duda primero, a ver. ¿De dónde salió quién, perdón? ¿El 60? ¿El 60 de dónde salió? Era la pregunta. Pero, o sea, yo podría haber, yo podría haber puesto 50, 100, 80. Sí, o sea, eso es, o sea, lo que yo haya colocado, ¿sí? No hay ningún tipo de regla para generar ese 60. Listo, ahora sí los escucho, ¿qué? 8.800. Bueno, Herrera ya no va acá, ¿sí? 447. ¿A quién? A Tibaduiza, ¿sí? ¿Aló? ¿Es Tibaduiza el que me dijo 447? Sí, sí. Ok, ¿a quién le dio 8.840? Ferro, listo. 8.960. ¿A quién le dio 8.960? Cristian. Sí, señor. Aquí coloco a Castañeda. ¿Y el último que habló quién fue? Yepes, señor Yepes, ¿cuánto le dio? A Yepes. ¿Y quién es ese? ¿Quién? ¿A quién le dio esto? A León, listo. Ok, vamos a terminar hasta ahí. Listo, vamos a terminar hasta ahí porque ya no hay más, ya no hay más tiempo. Bueno, vamos a revisar. A ver, a todo el mundo le tuvo que haber dado el siguiente término enésimo. El término enésimo de esta sucesión debió haberle dado 11n-4. ¿Sí? En fórmula general sería entonces primer término, o sea 7 más n-1 por la distancia que sería 11, ¿no? ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos. Bien, ahora, necesitamos el E1, que es 7, y necesitamos el E40, que en este caso sería 11 por 40 menos 4. 11 por 40 menos 4, que en este caso sería 440 menos 4, 436. O sea que E1 es 7 y E40 es 436. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le dio? Sí. ¿No? Ok, listo. Ah, sí, claro. No, sí, pues efectivamente ustedes hicieron esto. Vea, sub 40. Espera a ver porque es que ese no es el resultado. Eso, ¿cómo le quedó? Entonces 7 más, entonces aquí sería 39 por D, ¿no? Y la distancia es 11. Sí, pues es lo mismo. Sí, tiene que dar. Sí, sí, porque las dos fórmulas son exactas, están correctas. Bueno, entonces seguimos. Seguimos porque este no es el final, ¿no? Tenemos que encontrar la suma de los primeros 40 términos. La suma de los primeros 40 términos. Entonces, según la fórmula, me tienen que aplicar n
aquí es 1 más e sub 40 sobre 2 y ya tendríamos el resultado, ¿no? Entonces n es 40. 8000 ¿qué? Perdón. Días. Listo. Ok, entonces vamos a revisar cuánto da. Vale, que va. Entonces son 40 términos, ¿no? Entonces n es 40. Hasta ahí bien. El primer término es 7. El último término es 436. Y acá esto dividido en 2. ¿Cierto? Entonces aquí ya esto sí lo voy a mostrar en la calculadora para que todo el mundo tenga certeza. Entonces esto da 40 por, abro paréntesis, y aquí que arriba sería 7 más 436 y abajo 2, ¿no? Cerramos paréntesis y nos dio 8860. 8860, ¿listo? Entonces las personas que tuvieron bien el ejercicio fueron Ruiz, Herrera y Castañeda. ¿Listo? Bueno, chicos, no sé si tienen alguna duda. Ya se nos acabó la clase. ¿Tienen alguna duda? Puede ser una décima en un taller. Bueno, chicos, ¿alguna duda más? Sí, hágale. Bueno, si no tienen alguna otra pregunta, entonces nada, me despido, que estén bien. Voy a colocar aquí el resultado. Aquí da 8860, ¿vale? 8860. Bueno, y voy a dejarles otro ejercicio para que practiquen. Ya los que quieran desconectarse, tranquilos. Les voy a dejar un ejercicio para practicar. Entonces vamos a generar la siguiente sucesión. A ver, G sub n es la sucesión, a ver, las tareas, ¿cuáles tareas? Ah, sí. Sí, por filias. Si ya las tiene todas, ¿no? Si no tiene ninguna, es mejor que no las haga porque se trasnoche. Pues bueno, les voy a dar esta sucesión. Entonces 2. ¿Qué? Uy, mi hermano se conectó tarde, ¿cierto? Vea, lo que son las tareas son productos intelectuales. O sea que si usted, ya hoy es el último día, pero si usted entrega todas las tareas de manera completa, las que yo envié, le puede servir como puntos extras en un taller. Listo. Entonces la siguiente sucesión, a ver, 2, 15, 28, 41, 54, así. ¿Listo? Espero que ya hayan revisado cuál sería la distancia. Entonces la pregunta es, ¿cuánto da la suma de los primeros, a ver, podríamos colocar 70 términos? ¿Listo? Practiquen y la próxima clase me dicen cuánto les dio. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, chicos, que estén muy bien, que descansen. Bueno, a ustedes, que Dios los bendiga. Bueno, hasta luego, nos vemos mañana. Bueno, chao.